El cine como disciplina artística implica un cruce de todas las disciplinas que le precedieron. En cierta forma, podríamos decir que el cine es la cuarta dimensión de las artes visuales, ya que implica la problemática del tiempo en la composición del plano. Los orígenes del cine son contemporáneos a los movimientos más rupturistas, expresiones propias de la modernidad de principios del siglo XX. Eran tiempos de mucha convulsión cultural, política y social. Todas formas establecidas debían y podían ser cuestionadas. El cine, en los comienzos, hereda muchos artistas provenientes de otras disciplinas que incursionan con este nuevo soporte que permite el registro y la reproducción del movimiento. Por lo que, en los orígenes del cine, la experimentación generó un tipo de obra preocupada más por lo formal, por la forma visual básica y su puesta en acción y movimiento, que por lo narrativo. Lo narrativo se da en una segunda instancia en la historia del cinematógrafo cuando David Griffith idea una serie de reglas que simulan la continuidad entre corte y corte. Con estas reglas se funda la gramática del lenguaje. El dadaísmo fue un movimiento de vanguardia creado por un grupo de artistas que se encontraban refugiados en Zúrich en tiempos de la Primera Guerra Mundial. Justamente su expresión nace del desencanto que dicho grupo vivía con la sociedad belicista en la que estaba inserto. El dadaísmo se presenta como una ideología total, como una forma de vivir consistente en un rechazo absoluto de toda tradición o esquema anterior. En el fondo es un antihumanismo, entendiendo por humanismo a toda la tradición previa, tanto la filosófica como la artística o la literaria. Marcel Duchamp fue un artista francés que nació en 1867 y murió 80 años después, en 1967. Duchamp fue un artista que le dio una impronta y un vigor muy particular al movimiento Dada. Experimentó no solo con las disciplinas tradicionales artísticas o con la creación de objetos muy particulares. Duchamp hizo de los aspectos particulares de su vida personal un soporte para expresar arte. Estas son 5 obras que vinculan a Marcel Duchamp con la temática del movimiento. Número 1, 1912, Desnudo bajando una escalera. A modo de quien juxtapone fotogramas que descomponen un movimiento, Duchamp pinta un óleo que lo catapulta a la fama en los Estados Unidos. Al descomponerse las imágenes en su trayectoria, pone de manifiesto en términos netamente artísticos la cuestión del tiempo como fenómeno físico. Emplea una gama de ocres, marrones, dorados y retazos de otros colores. La figura se compone de elementos abstractos y otros de forma cónica, cilíndrica o esférica, que producen en el espectador esa sensación de ritmo y movimiento acelerado en diagonal. Número 2, 1913, Rueda de bicicleta sobre taburete. Es una de las obras más icónicas, más reconocidas del artista. Es una manifestación de lo que llamó ready-made, arte encontrado. Las primeras versiones se perdieron, pero reprodujo el objeto en 1951. Sin embargo, el concepto es considerado como el decano del llamado arte cinético, es decir, arte del movimiento. Número 3, 1924, Entreacto. Es una película francesa que se encuentra entre las 3 primeras películas del director de vanguardia René Clair. Una de las secuencias más recordadas es la partida de ajedrez entre Marcel Duchamp con Emmanuel Ratnitsky, más conocido por su seudónimo Man Ray, recordado por su incursión en la fotografía avant-garde. Entreacto es una composición fílmica de clara vinculación dadaísta y surrealista, en donde la construcción narrativa convencional del modo de representación clásico no tiene cabida. Así, las secuencias se van sucediendo una a otra sin aparente vinculación. Número 4, 1926, Anemic Cinema, obra fílmica que Duchamp firmó con el seudónimo de Rose Lavie, una especie de personaje femenino que el artista supo encarnar travestiéndose para distintas ocasiones. La película es un corto experimental que combina rotaciones de espirales con frases en francés sin ningún tipo de sentido. Se trata de un anagrama cinematográfico, de ahí su nombre Anemic, con pretensiones hipnóticas. Número 5, 1927, Puerta en lugar de 2 puertas. En un apartamento parisino en el que vivió Duchamp, instaló una puerta que se utilizaba para 2 pasos, entre el estudio y el dormitorio y entre el estudio y el baño.
La puerta estaba siempre abierta y cerrada al mismo tiempo, lo que le proporcionaba al artista tanto una paradoja casera como una solución para ahorrar espacio. La puerta fue sacada de su lugar original en la vivienda en 1963 y expuesta como un objeto independiente después de que se hiciera una reproducción. Duchamp, en lugar de resolver el problema que tenía con la falta de espacio, lo hizo desaparecer. En palabras del artista, no hay solución porque no hay problema. Marcel Duchamp es ese artista que un día, cansado y hastiado del poder de los museos y las galerías, consagrado a pesar de haber sido rechazado un sinnúmero de veces por los salones, decidió entronar un migitorio en un espacio de arte consagrado. Gesto irónico que en su momento tuvo un valor simbólico estrepitoso en las instituciones de poder que regulan al arte. Lamentablemente, hoy en día hay quienes pretenden seguir entronando migitorios u otros objetos cualesquiera y en lugar de ser irreverentes, terminan siendo funcionales y livianos. Un documental que narra el año que Duchamp vivió en Buenos Aires. Una Buenos Aires pretenciosa que convocaba a las personalidades más extravagantes del mundo, cuenta entre las páginas de su historia un capítulo que hasta el momento había sido ignorado por la cinematografía. El encuentro entre Marcel Duchamp y los porteños petiteros. Buenos Aires, juin 1919. Cher Walter, mon unique plaisir est de travailler. Et pour un flemmard comme moi, ce n'est pas la pire des choses qui puissent m'arriver. La peinture me plaît à chaque fois mieux. J'ai rencontré un couple de Norvégiens. Je pense que c'est des biologistes. Ils s'en vont dans la jungle. Ils m'ont invité a partir avec eux. Madame Rose Sellery. No encontraremos otro ser parecido en 100.000 millones de galaxias. Somos polvo de estrellas que piensa acerca de las estrellas. Cet homme est le propriétaire de la moitié de l'Argentine. Et l'autre moitié? Mon bateau est sur le départ. J'ai beaucoup aimé ces 10 derniers mois passés ici. Quand vous me reverrez, j'aurai beaucoup changé. Affectueusement, Marcel Duchamp.